Si gustan ir sacando sus Biblias, ir buscando Efesios capítulo 1, verso 3 y vamos a leer al 13. Efesios 3, Efesios 3, Efesios 1, verso 3 al 14. ¿Sí? Y mientras lo buscas, yo quiero hablar ahorita acerca de Efesios, porque la realidad es que es una, déjenme nomás lo encuentro. Efesios 1, verso 3. Y yo quiero hablar ahorita en Efesios, porque la realidad aquí Pablo está haciendo un énfasis, ¿sí? Y la realidad es que cada uno de nosotros queremos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, para tu vida, ¿sí? Y dile a alguien, Dios tiene bendiciones para tu vida, ¿sí? Y hay veces que no sabemos cómo o se pierde eso y no sabemos cómo disfrutar las bendiciones de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y aquí en estos versículos es la forma en cómo tú puedes disfrutar de las bendiciones de Dios. Y es muy claro. Y vemos aquí Pablo empieza en Efesios, en el capítulo 1, con las salutaciones, ¿sí? Y en el verso 3 habla y empieza y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, ¿sí? Para alabanza de su gloria, de su gracia, con el cual nos hizo aceptos. ¿En dónde? En el amado, ¿sí? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, de su gracia, perdón, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, ¿sí? Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, en las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Sí? Nada más. ¿Sí? Y fíjate ahí en el verso 14, en el verso a fin, ¿sí? En el verso 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, en que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sí. En él. Fíjate bien cómo aquí en este verso, del verso 3 al verso 14, ¿cuántas veces habla acerca de en él o en su? ¿Sí? Nada más ponte a ver. Te voy a dar unos segundos para que empieces a buscar ahí. ¿Sí? Y fíjate cuántas veces dice en él o de su. ¿Sí? Y nos lo recalca varias veces, ¿eh?
Del verso 3 al verso 14, nada más de esas dos palabras, quitando en, habla 14 veces, ¿eh? Y luego, nada más quitando de su y dejando en él, habla 4 veces, ¿eh? Y acá Pablo está poniendo un énfasis, una repetición de lo que es él. Es como un corazón donde está diciendo, hey, es que es en él, es que es él. Y está enfocando cada vez en estos versos lo que en donde es donde nosotros podemos encontrar todo en esta vida. Sí, porque ahí es donde tú y yo podemos disfrutar de las bendiciones de Dios en tu vida, de lo que Él ha hecho para ti, de lo que Él hace en tu corazón y en la vida de tu familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el verso 12 dice, a mí me encanta esto, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Sí? ¿Para qué fuiste creado? Para alabanza de su gloria, ¿eh? ¿Para qué yo fui creado? Para alabanza de su gloria. Sí. Y ahí es donde nosotros podemos encontrar y decir, descansar y decir, ¿sabes qué, Dios? Ahí es donde yo quiero habitar. Sí. Y regresen al verso 1. Dice, al verso 3, perdón. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Sí? Dios, escúchame, el corazón del Padre es bendecirte. Empieza aquí, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, y no nada más ahí, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y ojo, aquí está la clave. ¿En dónde? En Cristo. ¿Sí? Ahí es donde yo puedo encontrar sus bendiciones. Ahí es donde yo puedo encontrar todo lo que yo necesito en este mundo, todo lo que yo puedo anhelar tener, todo lo que yo quiero aún físicamente. Ahí pensando en el hecho donde yo puedo decir, ¿sabes qué, Dios? Es que así, ahí es donde yo lo puedo encontrar, en su presencia, en Él. ¿Sí? ¿Por qué? Él ha cambiado nuestras vidas. Él ha cambiado mi vida. Él ha transformado mi corazón. Y de cómo estaba mi corazón, Él lo moldeó, lo moldea para alabanza de su gloria. ¿Sí? ¿Qué es? Pero está en Él. ¿Sí? Seguimos leyendo. Verso 2. Según nos escogió en Él otra vez, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiero que entiendas una cosa. Él te ama, pero no ama tu pecado. ¿Sí? Él te ama él estabas en su corazón desde antes. ¿Sí? Pero fíjate qué dice, para que fuésemos. ¿Sí? No, primero habla desde antes y luego para que fuésemos sin mancha delante de Él. Para que fuésemos sin mancha delante de Él. Él no ama mi pecado, ¿eh? Sí. Ahí es donde yo puedo encontrar en su presencia y puedo decir, ¿sabes qué, Dios? Quita esto que no te agrada de mí. Cambia mi corazón. La palabra que entre a nuestras vidas y la palabra transforma nuestras vidas. ¿Para qué? Para que tú vayas cambiando y sacando las impurezas de tu corazón. ¿Para que estemos delante de Él sin mancha?
¿sí? Y ojo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Quiero decirte que cuando yo entendí este versículo, cuando yo empecé a conocer de él, quitó toda cosa donde yo me sentía menos, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo soy hijo suyo. Él es mi padre. Y yo quiero decirte a ti en esta noche, Él es tu padre. Sí. Y no importa, tú hay veces que te has sentido solo, has pensado, déjame decirte, Él es tu padre. Sí. Él nos ha adoptado hijos suyos por medio de Jesucristo. Sí. Esa fue su voluntad. Sí. Y fíjense algo. Sí. Aquí vemos cómo el corazón de Dios hacia nosotros, cómo el corazón del Padre se derrama hacia tu vida. El anhelo, podemos ver cómo es un Padre amoroso que dio a su único hijo a morir por ti. ¿Sí? Que no nos deja solos, que somos adoptados hijos suyos y que Él te bendice. Ese es el corazón del Padre que hasta ha sido derramado en tu corazón. Y si tú en esta noche no conoces el corazón del Padre, tú puedes voltearte y decirle: Dios, quiero conocerte como mi Padre. ¿Por qué? Él es tu Padre. Él es tu Padre. ¿Sí? Y que nadie te engañe. Que no venga el mundo, el enemigo, a quererte sacar, a poner mentiras en tu mente y en tu corazón de que estás solo, de que estás sola caminando en esta vida. Y no es cierto. Tú estás caminando y tú tienes al Padre, tú tienes el amor del Padre en tu vida. Y también dice la Biblia, no estamos solos. Él ha dejado a su Espíritu Santo para que nunca tú estés solo ni sola. Sí. Para que nunca tú estés solo ni sola. Verso 6 dice: para alabanza de su gloria, de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Sí. Este versículo yo lo tengo subrayado, y le tengo hasta con un plumón recalcado. ¿Sabes por qué? Porque en el versículo 6, para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo soy acepto en él. Verso 7, en quien tenemos redención por su sangre. Sí, por su sangre. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Sí. Esto me emociona, Cada vez que veo estos versículos me llenan de una seguridad en mi vida, donde no importa cuál sea la situación de este mundo, no importa cómo esté, yo sé que soy acepto en el amado. Sí. Yo sé que Él me ama. Yo sé que Él está conmigo. Yo sé que es por su amor dio a su único hijo a morir por mí. Y quiero decirte algo. Tú eres acepto en el amado. Y Él en su amor derramó a su hijo unigénito. Derramó su sangre por ti. Sí. Si eso no te emociona, sí,
¿sabes qué? Es que no le conoces y te urge conocerlo como un padre, porque Él es mi padre. Sí, Él es mi padre. Él es mi padre. Sí. Yo te quiero dar una clave para que tú puedas disfrutar de sus bendiciones. Sí. Y es que tú sepas que eres acepto en Él. Sí. Número uno, que nunca se te olvide que tú eres acepto en Él. Sí. Él es tu Padre, Él te bendice a ti. ¿Por qué? Él es mi Padre, yo soy acepto a Él y Él me bendice con toda bendición espiritual, al igual que a ti. Sí. Número dos, soy su hijo. Sí. Te hago esta pregunta. ¿Tú estás seguro o segura que eres su hijo? Porque una cosa es saber que Él me acepta, pero yo puedo saber que Él me acepta y no entrar en ello. Puedo saber que Él me bendice y no recibir sus bendiciones. Sí. Y sabes que yo los creo porque yo soy hijo de Dios y tú eres hijo, hija de Dios. Sí. Y yo puedo entrar confiadamente delante del Padre y decirle: Dios, sí, pero yo te quiero decir algo. ¿Realmente tú crees que eres hijo suyo? Y tomas todas las bendiciones de Dios que Él tiene para tu vida. Número uno, Él te acepta. Número dos, eres su hijo. Sí. Y número tres, para recibir todas las bendiciones, es todas esas bendiciones son en Él. No son por tus fuerzas, no son por tu inteligencia. Y aquí era el corazón del padre, de Pablo, perdón. Y decía: ¿sabes qué? Es que en él, en su, y cuántas veces lo repite y te está ahí diciendo, recalcando: ¿sabes qué? Es en él, es en él. En él es donde tú puedes encontrar todas esas bendiciones que tú puedes agarrar, apropiártele, decir: Él es mi padre, soy su hijo y por tal soy su heredero. Sí. ¿Por qué? Porque Él nos hace aceptos en el amado. En Él tenemos herencia. Tú tienes herencia. Todo mundo está preocupado por qué va a dejar herencia a sus hijos, a los hijos de sus hijos. En Él tú tienes herencia. Y es la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos. Es la mejor herencia que tú puedes dejar en esta tierra, donde tu corazón esté en Él, porque todo se trata de Él. Sí. En Él tenemos palabra de verdad. Por eso es importante que tú leas la palabra de Dios en tu vida, para que la palabra de Dios se anide en tu corazón y tú puedas abrir tus ojos. Sí. Puedas tener fe, porque la fe
viene por el oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. La fe que produce en ti viene por la palabra, no viene por las experiencias, no viene por lo que tú ves en tu alrededor, no viene por lo que está en el mundo, sino la fe viene por la palabra de Dios, donde se anida en tu corazón y tu confianza está puesta en Él. Escúchame algo más, no se queda ahí tan solo. En Él hay salvación. Y estos 4 puntos, ¿sí? Estos 4 puntos que te estoy diciendo, los encontramos en estos versos. En el verso 6, en el verso 11, en el verso 13, ahí encontramos estos puntos. Porque la realidad es que Dios es todo para nosotros. ¿Sí? Y ahí es donde se encuentra y en estos puntos se trata, y con lo que aterriza es, Pablo dice, es en Él, es en Él. Y que no se te olvide que sus bendiciones, para que tú puedas apropiártelas, para que tú puedas disfrutarlas, es en Él, no es fuera de Él. Porque muchas veces Dios bendice y la gente se olvida y camina y vaga en el mundo como pensando, es que es por mis fuerzas, es que soy bien inteligente, y se separan de la vid, se separan y sus ojos ya no alcanzan a ver las bendiciones de Dios para sus vidas. Sí. Romanos 8:29 al 32 dice esto: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aun su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas estas cosas? Escúchame algo. Y esto dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, dio todo lo que tenía. Sí. Lo dio por ti y por mí. Y dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Muchos saben este versículo anterior, dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Sí. Pero ¿sabes por qué muchas veces este versículo no florece en sus vidas? Porque se han olvidado de quién es Él en sus vidas. ¿Quién es Él en ti? Porque escúchame bien, es en Él. Entrégale todo. Sí. Yo siempre les he dicho, cuando la Biblia hable una vez, presta atención, 2 veces, aguas. Y fíjate aquí,
Pablo nos está poniendo un énfasis increíble. ¿Sí? Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Ese es el motivo de nuestro corazón. Ese es el rumbo donde cada uno de nosotros tenemos que caminar. Porque a final de cuentas se trata de Él, de tu Padre. Y ahí es donde tú vas a encontrar todas las bendiciones de Dios para tu vida. Quiero orar por ti en esta noche. Padre, yo te pido, Dios, por cada uno de los que están aquí oyendo esta plática. Señor, yo te pido, Dios, que tú los toques, que tú hables a su corazón y, Señor, que tú hagas la obra en ellos, la obra que nadie puede hacer, pero que tú puedes hacer. Y que cada uno de ellos, Dios, su confianza esté en ti y no en este mundo. Señor, enséñales a ver tus bendiciones a cada uno de ellos. Abre sus ojos espirituales, Dios, para que puedan ver tus bendiciones. Yo te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.